Albert Santamaría. Qué motivo, gracias. Ya casi llegando al final, el calor está fuerte, así que luego se pueden refrescar. Aquellos que quieran colaborar con la organización, al final, los que quieran entregar su correo electrónico para recibir información de todas las actividades que realizamos, no solamente VEPET, sino con todas las que compartimos y hacemos vida en el sur de la Florida. Otra de las frases importantes del padre de la patria: mi ambición se limita a libertar mi país y a ser estimado como hombre de bien por mis coterráneos. Carta a Juan Jurado el 8 de diciembre de 1814. Y ya está listo, prevenido al bate, si fuera un juego de pelota, un amigo, locutor, periodista, historiador, político venezolano, que por las mismas circunstancias que muchos de nosotros nos encontramos fuera de Venezuela, le vamos a entregar la palabra en este momento. Ya estamos por presentarle a Alexis Ortiz, quien viene a darnos información más precisa de lo que significa el padre de la patria. Bienvenido, Alexis. Gracias, mi pana. Bueno, queridas amigas y amigos, fíjense ustedes, hace unos 8 años yo escribí un libro que se llama El falso retrato de Simón Bolívar, precisamente porque estaba apareciendo en Venezuela la necesidad de reivindicar el libertador, porque el caudillo populista marxista que gobierna Venezuela en este momento había utilizado el testimonio y la obra del libertador para justificar sus tropelías. Entonces nos propusimos escribir ese libro porque hay que defender, hay que rescatar el nombre de Bolívar de este secuestro realmente del Estado. Los cubanos han hecho un tremendo esfuerzo para impedir que el déspota Fidel Castro se arrope con las banderas del apóstol José Martí. Y nosotros tenemos que invitar a los cubanos en eso. No podemos terminar repudiando a Bolívar porque Chávez se lo cogió para él. Hemos escuchado a mucha gente que dice: ya yo no soy bolivariano porque el bolivariano es Chávez. Chávez, Guzmán Blanco, Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez, todos los dictadores que trataron de usurpar el nombre de Bolívar no estaban sino haciendo eso, usurpando el nombre de Bolívar. Bolívar no les pertenece a ellos, le pertenece al pueblo sudamericano, le pertenece a toda la gente que en todas partes, en todos los tiempos, se identifica indisolublemente con la libertad. Esto es muy importante. Yo quiero, de una manera lo más telegráfica posible, decir algunas cosas que sirvan para demostrar que entre Bolívar y Chávez no hay nada en común. Que la toma, el secuestro de Bolívar por parte de Chávez es una impostura. Y de la copia de este libro, porque como tuve que salir precipitadamente de Venezuela, el libro está extraviado porque tengo esta copia, yo voy a leerle rápidamente dos opiniones sobre el libertador para que ustedes vean la estatura y la proyección de este ciudadano. La primera es la siguiente: a él, al libertador de la América Española del Sur, debe mucho, muchísimo el liberalismo español. Sin Bolívar la humanidad quedaría incompleta. Con el nombre de Bolívar en los labios, en canciones patrióticas, tomaron a París los revolucionarios de 1830. Y esta otra: nada es comparable a la incansable actividad de este caudillo. Su arrojo y talento son títulos para mantenerle a la cabeza de la revolución y de la guerra. Pero es cierto que tiene de su noble estirpe española rasgos y cualidades que le hacen muy superior a cuanto le rodea. Él es la revolución. Y sucede estas dos frases. Estas frases no fueron dichas por Fidel Castro, Bruno Rodríguez, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, ningún déspota que vivió en la calle de los Venezuela. La primera frase que les leí fue dicha nada menos y nada más que por el más excelso de los intelectuales españoles contemporáneos, por la gran figura de la generación del 98 española, por el gran rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, que desarrolló en el quijotismo toda una tesis filosófica. Esta es la primera opinión de Miguel de Unamuno. Y la segunda opinión es nada menos y nada más
ustedes se dan cuenta, pues, que estos reconocimientos tienen que convencernos a nosotros de que el Libertador es una figura demasiado excelsa para que un pobre capitán o teniente o comandante de pacotilla pueda robarnos esa figura. Primera cosa, hacer la distinción entre Bolívar y Chávez. El origen. El Libertador era un aristócrata libertario. Pertenecía a las familias Bolívar, Ponte, Palacios, Blanco y Soto, 5 de las familias más aristocráticas de Venezuela. Cuando él llegó a la vida adulta, había recibido herencia aristocrática y herencia económica de todas esas familias, pero además había recibido una herencia de un tío sacerdote de la familia Blanco que no tenía herederos y le dejó su fortuna al Libertador. O sea que cuando comienza la guerra de independencia, es posible que Bolívar hubiera sido el hombre más rico de Venezuela. Aparte de que por tener ese origen tan aristocrático, por tener esa extracción social tan aristocrática, el Libertador recibió una educación esmerada. Fue alumno de Andrés Bello, el más grande intelectual del siglo XIX hispanoamericano, llamado por el profesor Eduardo Crema el Libertador artístico de América. Fue alumno de matemáticas del padre Andújar, fue alumno de Simón Rodríguez, estudió en la famosísima y prestigiosísima Academia de San Fernando de Madrid, tuvo relación muy estrecha con el Barón de Humboldt, con varios de los intelectuales y científicos más importantes de su época, viajó por muchas partes, o sea que era un hombre que se educó de una manera refinada y además tuvo esa educación, ese brillo, ese lustre que dan los viajes. Y si uno lo compara con Chávez, que es un hombre de clase media baja, de esa clase media baja resentida, lamentable, no todos los que somos de clase media baja somos resentidos, pero es una gente de la clase media baja que anida un resentimiento terrible y un deseo de venganza contra la sociedad que se expresa después cuando llegan a ejercer un tipo de poder. Es igual si son presidentes, si son policías o si son porteros, siempre utilizan su poder para maltratar a los demás. Chávez es un hombre que fue muy llenado, desde Minas Colinas fue el primero de su promoción en la Guardia Nacional, por ejemplo. Hay muchísimos militares respetables, estudiosos, valientes, defensores de la institucionalidad. Este pobre diablo fue un pobre militar cantinero, oscuro, sin ningún mérito real. Entonces, si nos referimos solamente al origen, a la extracción, nos damos cuenta que no hay ninguna posibilidad de comparación entre Chávez y mi querido Juan Carlos, entre Chávez y el Libertador Simón Bolívar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Okay. Lo segundo, el propósito. Bolívar se propuso la independencia de las colonias, de las provincias españolas suramericanas. Pero no olvidemos que en ese tiempo, y aún hoy, por razones sentimentales, los españoles, los latinoamericanos, los hispanoamericanos, nos consideramos españoles ultramarinos. Bolívar quiso evitar la guerra. Bolívar, Sucre, San Martín, todos esos eran socios. Luis Prieto me puede apoyar en eso. Todos esos eran oficiales del ejército español, entrenados por el ejército español. Para ellos hubiera sido preferible que no hubiera guerra. Bolívar decía que la guerra fue inevitable por el empeño de la monarquía absoluta española de implantar el monopolio comercial, de vapulear el libre comercio. Pero también, y esta es una expresión muy feliz que utilizó el Libertador en el manifiesto de Cartagena, el Libertador dijo, porque no se nos había impedido la tiranía activa y doméstica. Es decir, se nos había impedido gobernarnos a nosotros mismos. Si en lugar de ese rey rezandero, estólio, fusilánime que había en España, que era Fernando VII, hubiera habido un rey más inteligente, el reformista Carlos III, por ejemplo. Es posible que se hubiera evitado esa guerra tan cruenta, tan sanguinaria, tan devastadora, porque los patriotas de Sudamérica lo
como posible evitando la violencia. O sea que el Libertador era un hombre que proclamaba la tolerancia, la unión, y se vio obligado a hacer la guerra a pesar de no ser un hombre de ánimo guerrerista. Lo que pasaba algo parecido que con Abraham Lincoln, que se vio obligado a hacer la guerra porque la guerra acorraló a los Estados Unidos en un momento dado, pero si por Lincoln hubiera sido, esa guerra se hubiera evitado. ¿Cuál es la diferencia con Chávez? Que Chávez es un hombre de espíritu y naturaleza guerrerista, lo que se deriva de su naturaleza revanchista. Un hombre que promueve el odio, la división, la violencia. Un hombre belicoso por sí mismo. Entonces la diferencia, un hombre que promueve los conflictos y los odios, que se alía con todos los caudillos impresentables del planeta. Los amigos de Bolívar eran Washington, eran Humboldt, eran todas las grandes figuras más prestigiosas de su época. Los amigos de Chávez son Fidel Castro, el dictador de Bielorrusia, el dictador de Zimbabue, el payaso de Ecuador. Esos son los... Es una diferencia pues, del cielo a la tierra en ese sentido. Tercera diferencia. Bolívar era un militar civilista. Era un militar porque había que hacer la guerra y alguien tenía que conducir esa guerra. Pero él tenía perfectamente claro que él, más que un militar, era un político. En una oportunidad le preguntaron que cómo se consideraba él, y él respondió: miren ustedes, Santander es el hombre de las leyes, Sucre es el hombre de la guerra, y yo soy el hombre de las dificultades. ¿Qué quiso decir con esto? Que Santander es el legislador, Sucre es el militar exitoso, el listo en el campo de batalla, ingeniero militar, además de general, o sea, un hombre extraordinario para la guerra. Pero yo soy el hombre de las dificultades. ¿Y qué es un político? Un político es un administrador de dificultades, un gerente de dificultades, un resolvedor de problemas, un hombre que trabaja para el diálogo, para la concordia, para el entendimiento, para la negociación, para el acuerdo. Y eso fue lo que trató de hacer Bolívar. La guerra fue un accidente inevitable en su vida, pero su trabajo fundamental, sistemático, deliberado, irrenunciable, fue precisamente el de hacer que los venezolanos, los suramericanos nos unieran, que hubiera unidad en Venezuela, que hubiera unidad en Sudamérica y que hubiera, y eso quedó demostrado en el Congreso de Panamá de 1826, que hubiera una unidad en todo el continente americano. Entonces, entre el Bolívar militar civilista, que creía que lo militar es la violencia y la guerra, y los civiles el gobierno, y este militar desaforado, que es Hugo Chávez, no hay ninguna vinculación. Bolívar estudió en la Academia Militar de Blanco, del Batallón de Blanco de los Valles de Aragua, y se especializó en el combate mismo. Fue un militar exitoso, pero fue sobre todo un líder político. Bolívar era un hombre que creía en los límites del poder, y esto es demasiado importante. Fíjate por Luis y Gonzalo, ustedes que no creen en los límites del poder. No, mentira, sí creen. Bolívar era un hombre que creía en los límites del poder, en el imperio de la ley, en la división de los poderes, en que nadie está por encima de la ley y en que los poderes tienen que ser correspondientes, equilibrados, que ningún poder puede dominar a otro. Y en ese sentido trabajó de una manera sistemática. A pesar de ser tan prestigioso por su éxito guerrero, siempre trató de mantener la idea de que el poder tenía que ser compartido, equilibrado, que tenía que haber contrapesos, que nadie podía estar por encima de la ley, que nadie podía estar por encima del texto constitucional. Y no tengo nada que decirles al respecto.